El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, quedará infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomemos asiento, por favor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me La vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Estamos ya en la quinta semana de la Cuaresma. Próximo domingo, Domingo de Ramos. Y hemos caminado, hemos meditado, hemos reflexionado en varios puntos interesantes. De hecho, el domingo anterior, yo no sé si recuerdan de qué se trató la reflexión, pero fue cómo Dios nos conquista. Dios es un conquistador. Así, para que lo veamos en términos muy románticos, es el Don Juan de nuestra alma. Porque nadie nos va a conquistar de la manera que Él lo hace. Él te perdona una y otra y otra y otra. Incluso cuando tú ya no te perdonas a ti mismo, cuando ya no crees en ti, Él lo sigue haciendo y te sigue conquistando. Y te sigue diciendo cuánto te ama. La primera lectura nos habla, y lo meditamos el domingo pasado, ese proceso de conquista de Dios. Cómo Dios a lo largo de la historia ha establecido pactos de relación que se le llaman alianzas. Yo voy a hacer una alianza, un pacto. Yo me comporto contigo de una manera, pero tú te portas de otra manera, o sea, de acuerdo al pacto. ¿Ustedes están casados? Hicieron un pacto de amor. Juraste amarla y respetarla todos los días de tu vida hasta que la otra lo separe.
¿Sí? Y dijo que sí. Ándale, se me hace que lo van a mandar a dormir con el otro, con el perro. Sí, o sea, es un pacto. Y desgraciadamente en ese pacto no solamente es por la infidelidad, sino porque a veces no lo hemos amado, no nos hemos amado como quisiéramos. A veces falla, a veces te ha caído gorro. ¿Cuántos años tienen de casados? Meses. Ay, recién casaditos, babies preciosos, qué bonitos. Pero en ese mes, bueno, ya tenían tiempo conociéndose, ¿no? Entonces en ese proceso hemos fallado ese pacto. No siempre lo has amado con todo, a veces lo has querido mandar a la cocina, ¿sí? Y tú dices, ay, vieja loca, histérica, hipocondriaca, ¿no? Y qué difícil es mantener esos pactos. ¿Qué haces cuando alguien te falla en ese pacto? ¿Qué haces? ¿Se lo reclamas? ¿Se lo echas en cara? ¿Y se lo estás cantando? Todas las mujeres, o al menos la mayoría, deberían de ser cantantes, porque les encanta cantar. El pasado, pero no se me olvida. Sí, hasta se sabe en el tonito, ya saben el tono de tú. No es el tono de mí, es el tono de tú. Tú tienes la culpa, tú me hiciste, tú me dijiste, tú me traicionaste, pero se la saben y hasta levantan la voz. Es que tú, es que me hiciste, es que me dijiste. Ya se saben la tonadita y la cantadita. Y pues a veces uno dice, ya cuando empiezan con esa voz, dice el hombre, ya va a empezar esta mujer. También los hombres, que hemos fallado, que no hemos sabido ser ese hombre, ese esposo y ese padre. Y veíamos cómo Dios vuelve a restablecer esa alianza, esa relación, aunque nosotros fallemos el uno con el otro. Los padres fallan a los hijos fallan a los padres, los abuelos con los nietos, los hermanos, los amigos. Constantemente fallamos. Y a pesar de eso, decíamos el domingo pasado, Dios vuelve a restablecer ese pacto con nosotros. Pero llegaba un momento en donde ese pacto ya no solamente iba a ser de palabra, sino que iba a penetrar el corazón, iba a grabarlo en la mente y en el corazón. Y solamente esto se graba en el amor. Ver cuánto me ama alguien se queda grabado. A veces somos ciegos a esta manifestación de amor. Y yo creo que a todos como jóvenes, cuando fuimos niños, jóvenes, adolescentes, pues no veíamos lo que papá y mamá se sacrificaron por nosotros, ¿sí o no? Algunos sí, pero la mayoría pues, éramos rebeldes sin causa, ¿no? No, es que mi mamá no me quiere, es que mi mamá no me da, es que mi papá esto, no me dejan salir, no me dan dinero. Pero ya cuando hicimos ese paso a la vida adulta, a la responsabilidad, y ya los que tienen hijos, pues empieza a valorar todo lo que papá y mamá se sacrificaron, ¿sí o no? ¿Y cómo le hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que tenían 13, 17 hijos y salían adelante? Y ahora nada más tienen 3 y no pueden. 4, 2. Y todavía nos quejamos. Ay, es que quién sabe qué. O sea, ¿qué pasaba? ¿Qué tenían? ¿Cómo le hacían antes para resistir? ¿Qué es lo que tenían ellos? Y si ustedes les preguntan a los abuelos, a los bisabuelos, tenían algo maravilloso: fe. La gracia de Dios que actuaba en ellos, confiaban en Dios. O sea, la gracia de Dios es para todos, pero no todos dejamos actuar la gracia de Dios. Y entonces, la manera como nosotros enfrentamos la realidad es la manera como voy a atraer a otros a mi fe, o los voy a alejar de mi fe. ¿Cómo enfrentan los problemas? ¿Cómo enfrentan la enfermedad? Es la manera de atraer. De hecho, hoy esta palabra o esta acción donde Jesús dice, cuando sea levantado, ¿qué dijo? Atraeré a todos. El domingo pasado también lo decía, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré. ¿Cómo nos atrae? Por la manera como Él enfrenta su vida, desde el amor. O sea, ¿qué es lo que tenía que lo hacía tan fuerte? Pero no una fuerza física, sino una fuerza en el amor. Yo pregunto,
¿Cuántos de nosotros como adultos hemos atraído a nuestros seres queridos por la manera de enfrentar los problemas? ¿O son de los que ya se están peleando papá y mamá? Córrele, compadre, porque ahí se va a poner. Cuando se pelean tus papás, ¿los atraen o les sacan la vuelta? No me contestes, déjalo así. ¿Cómo hacemos nosotros? Atraemos a los demás. Fíjense qué interesante, porque precisamente el texto del Evangelio nos dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Este testimonio de Jesús, ¿de dónde le viene la fuerza? Recuerdo a un santo, no recuerdo su nombre, pero fue en la época del Imperio Romano, cuando todavía ya no había la persecución, pero no era tan fuerte el cristianismo. Y había un santo, pues que su mamá quedó viuda. Y entonces la mayoría de las mujeres se volvían a casar o tenían varios esposos, hacían un relajo. Pero esta mujer, cuando enviudó, no se volvió a casar y sacó adelante a su hijo. Y cuentan que este joven, cuando iba a la preparación a la escuela, sería lo más cercano que conocemos de la escuela, y sabían quién era su madre, llamaba la atención, y decía no me acuerdo si era maestro o filósofo, decía: ¿qué mujeres tan fuertes tiene el cristianismo? ¿Qué mujeres tan fuertes tiene el cristianismo? Que pueden enfrentar la enfermedad, el miedo, el dolor, el sufrimiento con una fuerza que decías: ¿de cuál fumaron que no invitaron? Y ese es el planteamiento que hoy nos hace la palabra de Dios. ¿Cómo enfrento yo lo que estoy viviendo? ¿De dónde me viene a mí la fuerza? ¿De dónde me viene la fuerza para levantarme cuando me caigo y peco? ¿De dónde me viene la fuerza para soportar la enfermedad? ¿De dónde me viene la fuerza? Necesitamos atraer a otros. Pero ¿qué pasa? Tengo un problema, me voy al alcohol. Me voy a criticar al otro, a juzgarlo, a hablar mal, a justificarme. Es que tu papá, es que tu mamá. ¿Creen que vamos a traer así a la gente a Dios? Necesitamos tomar conciencia, porque para eso el Señor hoy nos está invitando. Y dice el Señor que nos va a marcar. Dice: se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento de ellos. Pero viene lo interesante: esta alianza nueva que voy a hacer en la casa de Israel, voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Esta alianza no se graba en un solo momento, se va grabando durante toda nuestra vida. En la medida en que yo veo el amor de Dios por mí, en la medida en que veo cómo Dios sigue creyendo en mí, me sigue amando, me sigue perdonando. Y entonces, si yo me dejo atraer por Él, ¿qué creen que va a pasar con los que vienen detrás de mí? Los voy a atraer ¿hacia quién? Hacia Dios. Pero si me la paso quejando, si me la paso renegando, si me la paso sintiendo lástima de mí, si no tengo esa fuerza, no voy a atraer a nadie hacia Dios. Al contrario, me dicen: no, si estos son los católicos zafos. Recuerdo la película de Los Cristeros, ¿cómo se llama? Pasión y Gloria. La Cristiada. De este niño, siempre José Luis Sánchez del Río. ¿De dónde le vino a esta criatura poder soportar el tormento y la traición de su padrino de bautizo? Su padrino de bautizo fue quien lo traicionó, lo entregó al ejército, y se ve la escena cuando le están desollando las plantas de los pies, le están quitando la planta, la piel, y es un chamaquito. ¿De cuántos años era?
14 años. ¿De dónde le venía a esta criatura la fuerza? Y es precisamente lo que hoy Dios nos está hablando. La fuerza nos viene de Dios. Y a esto le vamos a llamar la gracia de Dios. ¿Cómo le vamos a llamar? Y dije, para no estar hablándoles así, me fui a la tarea a buscar las definiciones, porque luego soy malo para las definiciones. Pero es interesante porque al final de cuentas, la gracia es un don. ¿La gracia es un qué? Don. ¿Para qué? Donde Dios nos permite disfrutar de su presencia, de su amor por nosotros. Hay diferentes manifestaciones: la gracia habitual, la gracia actual, la gracia santificante. Al final de cuentas es la presencia de Dios con nosotros. Su amor es la fuerza que me permite poder seguir adelante. Especialmente la gracia la gracia actual es la que me permite enfrentar dolor, enfermedad, miedo, incluso pecado, caídas. Me da la fuerza para poder enfrentarlo todo. Entonces, ¿cómo está esta gracia en mí? Esa manifestación que me va a permitir enfrentar todo. Porque incluso, aquí hay algo bien hermoso. Jesús va a decir algo. Tengo miedo. ¿Qué tiene? Miedo. ¿Ustedes tienen miedo? Sí. ¿A qué le tienen miedo? Hice esta pregunta a los niños. Y sacaron unos miedos, desde miedo a la oscuridad, ¿sí? Miedo a las cucarachas, miedo a la muerte, miedo a no hacer la voluntad de Dios, miedo al sufrimiento. ¿Se trata de no tener miedo? No, no puedo evitar tener miedo, es parte de mí. Si el mismo Jesucristo tuvo miedo, ¿qué hizo? La cultura de la muerte es el miedo al sufrimiento, el miedo al compromiso, el miedo al sacrificio. Me hace la cultura de la muerte salir corriendo. ¿Estoy embarazado? No quiero sufrir, aborto al niño. No quiero el placer, pues entonces simplemente relaciones homosexuales, relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué tipo de miedo es el que yo tengo? No es malo tener miedo, todos tenemos miedo. Es enfrentar, pero si yo no tengo la gracia, ¿qué voy a hacer con el miedo? El miedo me va a tener a mí. Por eso cuando dice el Señor en este texto, fíjense, dice: ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos los miedos? Pues normalmente somos muy cobardes, porque no dejamos que la gracia de Dios actúe en nosotros. El Señor hoy nos invita para que podamos nosotros experimentar todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Fíjense, lo dice la carta a los Hebreos. Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Porque dentro de unos semana y media vamos a estar recordando la agonía en el huerto. ¿Qué estaba pasando Jesús? Tenía miedo al dolor. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el miedo siempre nos acompañará. No es malo tener miedo. Somos humanos. No podemos evitar tener miedo, pero sí podemos enfrentarlo. Solo con nuestra fuerza nunca podremos. A ver, Belén, ven para acá. Ven para acá, mi amor. Te voy a pedir un favor. Ponte aquí, aquí de este lado. Acá, de este lado. Pon tus manitas aquí abajo. Quiero que la levantes. Ya, no te vayas a lastimar.
¡Uy, qué fuerte! Mira, me lo estás desarmando. ¿Puede ella levantarla? Pero lo está intentando. Toñito, ven para acá. Arturito, Agustín, vengan para acá. Toñote grande. Y usted también, compadre, véngase para acá. Pónganse 2 de ese lado y 2 de este lado. Ahora, a la de 3 vamos a levantarla todos y tú también, Belén. 1, 2, 3. ¡Uy, qué fuerte la Belén! Ya nada más. Gracias, bájalo. Es exactamente lo mismo. La gracia de Dios que me hace enfrentar esto. Solo no puedo. Pero yo tengo que dejar que la gracia de Dios actúe en mí. ¿Sí me explico? Entonces, hay una frase que estaba reflexionando en la semana. Dios pone casi todo. Nosotros ponemos casi nada. Pero Dios no puede hacer su casi nada, su casi todo, si nosotros no ponemos ni casi nada. Y es como Dios va a actuar. Gracias. Mira, te tocó una gracia muy fea, pero bueno. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, con poderoso clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. ¿Aprendió a qué? ¿Cómo? ¿Y cómo queremos que aprendan los hijos? Que no sufra mi bodoquito. Pobrecito, por eso tiene mucha madre, ¿verdad? Susanita, consentidora. ¿Van a aprender los hijos sin sufrimiento? No. ¿Van a tener hijos? Eso espero. Jesús, José y María, dales mucha puntería. Pero que aprendan los hijos a obedecer. Y por eso Jesús nos atrae su fuerza, su alegría, su capacidad de amar. Imagínense que los jóvenes, como mi querida hija Ale, una joven guapa, talentosa, y un día va a encontrar un galán que la va a conquistar. ¿Ya tienes novio? Todavía no, ¿no? Todavía está disponible. Solicitudes conmigo, porque no crean que cualquier cosa. Pero imagínate que ella se atraiga por un hombre, no porque esté guapo, no porque tenga dinero, sino por la fuerza que hay de Dios en ese joven. Dices, wow. Pero ¿cómo va a hacerlo si a lo mejor la mamá pues le atrae otras cosas y el papá anda en otras cosas? Bueno, esta jovencita ya no es una niña, puede ir creciendo en ello. Pero mientras están adolescentes o están en pañales, ¿de dónde les va a venir? De ver a sus padres, la fuerza que hay en ellos. Atraer a Dios de la manera como yo enfrento incluso mis propios pecados, mis propias miserias. Y siempre es desde la fuerza de Dios, no mi fuerza. Yo pregunto, ¿por qué nos extrañamos cuando cometemos pecado? ¿Por qué nos asustamos cuando cometemos? Como si fuéramos ángeles. Si yo tengo en este vaso y le pongo lodo y saco una cucharada, ¿de qué voy a sacar de ahí? ¿Puedo sacar agua limpia del lodo? Entonces, si yo conozco la miseria que tengo, ¿por qué me extraña que cometo? Y hasta a veces, ay, es que soy de lo peor. Ey, si tú estás preparado y sabes, vas a enfrentar tu miseria desde la humildad de que eres pecador. Desde la humildad de reconocer, solo no puedo enfrentar las tentaciones, solo no puedo enfrentar mis caídas. Solamente desde la fuerza de Dios. Y así como tú te caes y te levantas por la gracia de Dios, tus hijos van a aprender a levantarse de sus miserias, de sus errores, de sus pecados, porque ven a su madre, ven a su padre, ven a su esposo, ven a su esposa, o incluso ven a sus hijos. Y dice, oye, ¿de dónde le viene a esta criatura
como los papás de este niño que en la cristiada, José Luis Sánchez del Río, que creo que fue el que le dijo: mamá, es que ahora es bien fácil ganarse el cielo. Imagínate que fueran a torturar a tu hijo, Dios no lo quiera. ¿A cuál de los tres escoges que torturar? Al bodoquito, a mi querida Leslie, o que torturen a tu nieto, se lo agarren y órale, y que tú le dijeras: vamos a enfrentarlo, por la gracia de Dios. Si podemos evitarlo, humanamente y todos los sanos, sí, pero si no, están preparados sus hijos, sus nietos, sus seres queridos para enfrentar lo que tal vez nosotros no supimos enfrentar. Nunca es demasiado tarde. Podemos empezar ahora a enfrentar todas esas situaciones desde la gracia de Dios. Por eso, veamos el planteamiento del Evangelio. Planteamiento del Evangelio, fíjense: entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué le dijeron? Ahora yo pregunto, ¿por qué querrían ver a Jesús? ¿Qué habrán oído de él? Maravillas. ¿Cómo qué? ¿Qué crees que hayan oído de Jesús? Milagros. ¿Qué tipo de milagros? ¿La resurrección de quién? De Lázaro. ¿A quién más resucitó? ¿A cuál niña? Bueno, a una niña. ¿Qué más hizo? Le dio vista al ciego, al paralítico que sanó enfermos. ¿Qué otros milagros? La hemorroísa, que nada más lo tocó y quedó sanado. ¿Qué más? Hizo hablar a los mudos. Aquí sería bueno, quisiera callar a algunos, ¿verdad? Al criado del centurión. Nada más curó. ¿Qué más hizo? Expulsó demonios. ¿Qué más hizo? Ya dijo, resucitamos. Dio de tragar gratis. ¿Sí o no? Imagínense cuando yo llegué aquí en la 3 de... A ver, levanten la mano, ¿quiénes son de la 3 de octubre? No, que hayan estado en la 3 de octubre desde el principio. Acá, Don Tino, allá también. ¿Se acuerdan cuando venían las misioneras de la caridad y repartían despensas? Se formaban colas de personas, todos así, pero eran cantidad. Y ahí las misioneras estaban repartiendo despensa y mientras los tenían rezando el rosario. Dios te salve María. Y todos muy devotos. Dios te salve María. Dios te salve María. Se iban las misioneras y venían los protestantes. Y los mismos que estaban rezando el rosario estaban, y alabaré, alabaré, alabaré. ¿Qué buscaban? Tragar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué buscamos o qué escucharon de este hombre que hacía prodigios, caminaba sobre el mar, resucitaba muertos, expulsaba demonios, dio de comer? ¿A cuántos hombres eran? 5,000 hombres. A ver, levanten la mano los hombres aquí. Levanten la mano los hombres. Uy, qué poquitos. ¿Cómo cuántos serán? Vamos a poner como 50. Bajen la mano. Ahora levanten la mano las mujeres. Tenemos una invasión de mujeres. Pobrecitos de los hombres, nos sobrepasan. Siempre hay más mujeres en las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque son más espirituales. Vamos a decir que por cada hombre hay 4 mujeres. Si había 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habría? 20,000 mujeres. Más los niños. En aquel tiempo no tenían uno. No tenían 2, tenían un tipituchal. Ahora cuando fui a Tierra Santa, la primera vez me tocó más, no la segunda. Recuerdo que llegamos en el camioncito, íbamos entrando a la ciudad de Jerusalén y se veían a los judíos ortodoxos, que son los que van de blanco con negro, con su sombrerito y sus caireles, van delante. Y detrás va la mujer con un tipituchal de chamacos. Unos 7, 8, sí, más o menos. Ahora, más 3 niños, 2,
4. ¡Qué chafas! ¿Cómo le hacían antes las mujeres? Tenían 13, 17, sacaban adelante a los hijos, trabajaban, hacían todo. Y ahora, ay, no puedo, ay, me duele. Hombre, yo no sé qué pasa, pero cada vez somos más sacatones. Era que ¿qué era lo que ayudaba a estas mujeres? La fe, la gracia. Tal vez no había mucha preparación, pero había mucha fe. Ahora imagínense, eran 5,000 hombres, 20,000 mujeres, ¿y cuántos chamacos? Y a todos les dio de comer, multiplicó los panes. Y entonces, de alguna manera es un poder que el pueblo judío quería ver. Es un poder que el pueblo judío quería ver en Jesús, porque ellos esperaban un Mesías. Lo vamos a celebrar el próximo domingo, Domingo de Ramos. ¿En qué consiste el Domingo de Ramos? Todo mundo recibiendo a Jesús en la entrada a Jerusalén porque lo querían proclamar rey, por todo lo que había hecho, el poder que había manifestado: resucitar muertos, expulsar demonios, sanar enfermos, dar de comer, caminar sobre el alba, calmar la tempestad. ¡Wow! ¡Qué poder! Muestra, dile que queremos hablar con él. Imagínense que es campaña política, ahora que vamos a elegir presidente, que Dios nos agarre confesados, porque ni a cuál irle, pero bueno. Y de repente ¿cómo se llama? El candidato te dice: yo les prometo, yo voy a hacer, y a la hora le diga: ¿saben qué? Pero es que voy a sufrir mucho y me van a matar, pero yo les sigo. Ay, oye, pues qué buen presidente, ¿no? Fíjense, lo buscan, y Jesús, en lugar de hacer su campaña política, habla claramente. Le dicen: Felipe, el de Betsaida, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sea qué? No con la gloria que da el hombre, no con los aplausos ni con los reconocimientos, sino con la fuerza con la que Jesús va a enfrentar su pasión, y con la resurrección, la fuerza de Dios, que Él es Dios para resucitar. Esa es la glorificación, la fuerza que Jesús como hombre deja que actúe en Él para enfrentar todo esto. Será glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se ama a sí mismo, que es precisamente el que no está preparado para enfrentar con la fuerza de Dios el dolor, el sufrimiento, la traición y hasta sus propias miserias. Es más fácil culpar al otro por mis pecados que aceptar la parte que me corresponde. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. ¿Sí? Dice: y el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. Y el que me sirve será honrado por mi Padre. Lo están buscando. Y ahora dice el Señor estas palabras: ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. Vamos a pensar tus miedos. Miedo a que tus hijos anden en malos pasos, miedo a que tu hijo muera, miedo a que tu esposo te deje, miedo a hacer el ridículo, miedo a tantas cosas. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos nuestros miedos? ¿Buscamos darle gloria a Dios? ¿Buscamos dar testimonio y pedimos la gracia de Dios para enfrentar esto? Creo que aquí es una enseñanza maravillosa. Dice: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. ¿Para esta hora qué? ¿Para qué estás pasando ese problema? Para que se manifieste la gloria de Dios. En ese momento, esa prueba que a lo mejor
la superas y a lo mejor no la superas, pero es para que se manifieste la gloria de Dios. Para eso has venido, para experimentar el poder de Dios, para experimentar la gracia de Dios y para traer a otros a esa experiencia del amor de Dios, esa fuerza que todos debemos de tener. Entonces dice Jesús, dice él, se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes, oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Quiero que concluyamos con un pequeño momento. 3 aspectos básicos que Dios nos permite para poder luchar. El primero de ellos es lo que va a ser la luz del discernimiento. Esta voz que se escucha aquí y que oyeron, esa voz todos la tenemos, todos. Esa voz que te va diciendo: esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Pero a veces nuestra conciencia no está bien formada. Pero al final de cuentas, de todas maneras, esta luz se manifiesta. Todos tenemos miedo, es parte de nuestra naturaleza. Todos tenemos miedo y es como Dios, ¿sí? Vamos a enfrentar la tentación, vamos a enfrentar el sufrimiento, vamos a enfrentar los problemas, el miedo al compromiso, el miedo a la muerte. Todos lo tenemos. Con estos 3 dones que Dios nos da, podemos enfrentar. Primero de ellos, la luz del discernimiento, que es la conciencia, la voz de la conciencia que te está diciendo: María Luisa, deja de estar de chismosa. María Luisa, confía en mí. Tanto tiempo que te he manifestado mi amor y te sigues angustiando y te sigues preocupando. Esa voz todos la tenemos, pero no la. ¿A quién escuchamos más? Mis miedos. Le doy más fuerza a mi miedo, a mi inseguridad, que a la voz que te está diciendo: ¿que no estoy yo contigo? ¿Que no te he demostrado cuánto te amo? Primero don, el discernimiento. Segundo don, la gracia de Dios. ¿La qué? Para que yo la deje actuar en mí. La gracia de Dios es la fuerza de Dios que va a actuar para que yo transforme y enfrente las tentaciones, incluso si caigo, pues la misericordia. Entonces, el discernimiento, la gracia de Dios. Y si yo fallo en estos 2, tengo el tercero, la misericordia de Dios. Para poder retomar todo esto necesito reconocer que he fallado. Y para esto tengo el sacramento de la confesión. Padre, he pecado, me arrepiento. ¿Se arrepiente? Un paso importante para que esta señora pueda recibir la absolución verdadera de sus pecados. ¿Cuál es? Propósito de enmienda. Si yo no hago ese propósito, de nada sirve. ¿Qué quiere decir? Pequé, pero voy a luchar para no volver a pecar. Vuelvo a pecar, me vuelvo a levantar para poder luchar. Entonces, estos 3 dones son mi fuerza. Es la fuerza que Dios me da para poder enfrentarlo todo. La luz del entendimiento, el discernimiento, que es la conciencia, la gracia de Dios, pero hay que dejarla actuar. Esta criatura quiso levantar la banca, sola no puede. Convocamos la presencia de Dios, la fuerza de Dios, y voy a poder enfrentar. Y si caigo, busco la misericordia de Dios. Padre, me arrepiento de mis pecados. ¿Le vas a echar ganas? Sí, Padre. Bueno, échele ganas y no peque más. Pero necesitamos nosotros hacer conciencia de ello. Y fíjense, termino con una reflexión que hice el viernes con las personas que allá con las monjitas en el rancho habíamos escuchado esta lectura. ¿Sí? Les voy a leer esta parte del Evangelio y ya con esto termino. Dice: en aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea,
porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Esto es bien interesante. Muchas gentes se catalogan por el lugar de donde vienen. Levanten la mano los chilangos. Los que somos chilangos, no tengan miedo. Pues soy el único chilango. Ay, soy una raza en extinción. Sí. Ah, bueno, hay otro chilango. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, habían las placas de los carros: haz patria y mata un chilango. ¿Sí o no? Y luego también dicen: hijo de tigre, de tal palo. ¿De dónde vienes? Pues de acuerdo a tus raíces, a tus costumbres. Pues si eres chilango, pues vas a hablar así medio cantadito, ¿no? ¿Qué milanesas que no visteces? Así hablan en mi tierra. O aquí, el pollo, ¿sí? Hablan así medio golpeado, y el pollo, así como que más atrabancadas las viejas, ¿sí? Y esto es lo mismo que hacían con Jesús. Con Jesús decían: yo sé de dónde viene, él es Galileo, porque vivía en Galilea, aunque había nacido en Nazaret, en Belén. Pero no importaba de dónde, él no se trataba de dónde vengo, de mi raíz, sino de dónde vengo, quién me manda a hacer las cosas. Por eso dice: con que me conocen y saben de dónde vengo, pues bien, yo no vengo por mi cuenta. ¿Cómo dice? Sino enviado por el que es veraz. ¿Jesús se hace hombre por su cuenta? ¿Jesús nace en Belén por su cuenta? ¿Jesús se va a vivir a Galilea por su cuenta? ¿Jesús empieza a predicar por su cuenta? ¿Jesús empieza a enfrentar todo por su cuenta? ¿Quién lo envía? La voluntad de Dios. La pregunta es: ¿a ti quién te envía? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Esa es nuestra fuerza. Hacerlo porque Dios me lo pide. Esa es mi fuerza. Y Él me manda levantarme de mis caídas. Me manda perdonar y me manda pedir perdón. Entonces, mi fuerza es hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dice: que saben de dónde vengo. Yo no vengo por mi cuenta, vengo por aquel que me ha enviado. Y los cristianos no venimos por nuestra cuenta, venimos porque de hacer algo. Antes yo vengo y le digo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstrame tu voluntad. Entonces, ¿de dónde viene mi fuerza? De hacer la voluntad de Dios. Y decía el Señor: mi alimento es hacer la voluntad. Entonces, ¿dónde está la fuerza? La luz del discernimiento, la gracia y la misericordia, que se resume en hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando te preguntan: a ver, doña Chela, ¿por qué aguanta don Miguelito? Ay, es que lo amo. Sí, pero hay algo más fuerte, que es la voluntad de Dios. Esta pareja que tiene meses de casados, ¿dónde va a aguantar a esta vieja histérica, hipocondriaca y menopáusica? De hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde vas a soportar a este viejo coqueto, piscapocho, cusco y pispireto? Se va a volver viejo tricolor, la cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. ¿De dónde va a poder enfrentar esto? De hacer la voluntad. ¿Quién le manda? Por eso se casa uno por la iglesia. ¿Quién le manda? Dios me manda, porque yo lo acepté. Y la enfermedad, por ejemplo, mi mamá, o aquí mi comadrita,
que ya les dicen la canica, tan chiras pelas cerca del hoyo. ¿De dónde le viene la fuerza? De hacer la voluntad de Dios. Entonces, si mi mamá ya no puede, ya no aguanta, la doctora, Señor, bueno, me mandas a ofrecer mi sufrimiento. ¿De dónde le va a venir la fuerza a mi mamá? De la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Pero si esta señora no busca hacer la voluntad de Dios y nada, ay, que mis hijos no sufran, que mis nietos no sufran, que todo esté bien, ¿de dónde le viene la fuerza de Dios? De ella. Y ella, por más que quiera levantar la banca, nunca va a poder. Mi fuerza viene de buscar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿tienen miedo ahorita? Sí. Padre, es que estoy muy enferma. Padre, es que mi hijo está mal. Padre, es que mi matrimonio fue un fracaso. Bueno, pues vamos a enfrentarlo con la fuerza de Dios. Pero tengo que ser humilde. Yo no puedo. Y en este mundo, el mundo me hace creer que yo todo lo puedo. Que yo soy esto, tengo un título, tengo una carrera, tengo esto, tengo aquello. Por eso la mayoría de los hombres no vienen a misa. Porque no lo necesitan, ¿sí o no? Eso es para las viejas. Eso es para los que no tienen nada que hacer. Y cuando ya empiezas a hacerlo, te empiezan a atacar, te empiezan a burlar. Sí, tú, santurrona, sí, tú, que quién sabe. Ay, si yo te conozco, ¿cómo eres? Si tú eres un bien, ¿quién sabe qué? Bueno, pues sí, sí era eso, pero ahora yo no vengo ya de lo que hacía antes, yo no vengo de mi voluntad. Ahora yo vengo de buscar la voluntad de Dios y esa es mi fuerza. La gracia de Dios me acompañará. Y entonces, ¿qué creen? Atraeremos en nombre de Dios, con el poder de Dios, a otros hacia Dios. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos. Y vamos a decir, Señor Jesús, te presento mis miedos, Te presento mis miedos, mis temores. mis temores. Muchos de ellos Muchos de ellos son por la experiencia son por la experiencia que he tenido que he y tenido que me han llevado y que me han llevado a sufrir, a su me han llevado al dolor, al sentimiento de soledad, al sentimiento de soledad, del odio, del odio, del rencor, del rencor, del miedo. del miedo. Yo no quiero seguir atado. Yo no quiero seguir atado. Yo reconozco, Yo reconozco, como tú, como tú, que tengo miedo. que tengo miedo. No he sabido enfrentar No he sabido enfrentar las tentaciones. las tentaciones. Le he dado más fuerza Le he dado más fuerza a lo que siento. a lo que siento. Y la tentación, Y la tentación, cuando yo consiento cuando yo consiento, la tentación, la tentación se convierte en pecado. se convierte en pecado. Señor Jesús, Señor Jesús, tú sabes cuánto tiempo tú sabes cuánto tiempo he luchado contra estas tentaciones, he luchado contra estas tentaciones, contra estos pecados. contra estos pecados. Incluso me he enojado Incluso me he enojado conmigo mismo, conmigo mismo, contigo, contigo, porque no puedo vencer porque no puedo vencer estas tentaciones. estas tentaciones. Pero lo he hecho Pero lo he hecho a mi manera, a mi manera, con mis fuerzas, con mis fuerzas, con mis sentimientos. con mis sentimientos. Hoy, Señor, Hoy, Señor, me declaro inútil, me declaro inútil, incapaz incapaz de poder vencer de poder vencer estas tentaciones. estas tentaciones. Por mi sola fuerza, Por mi sola fuerza, necesito de ti, necesito de ti, la luz del entendimiento, la luz del entendimiento, el don de tu gracia, el don de tu gracia, pero sobre todo, pero sobre todo, vivir en tu divina voluntad, vivir en tu divina voluntad, para tener la fuerza para tener la fuerza de resistir las tentaciones, de resistir las tentaciones, de enfrentar el dolor físico, de enfrentar el dolor físico, el dolor en el corazón, el dolor en el corazón, el dolor en el alma. el dolor en el alma. Y si caigo, Y si caigo,
tener tu misericordia tener tu misericordia para levantarme. para levantarme. Tú me atraes Tú me atraes en cada Eucaristía. en cada Eucaristía. Tú me atraes Tú me atraes porque tú te sacrificaste porque tú te sacrificaste a pesar de tu miedo, a pesar de tu miedo, a pesar de tu agonía en el huerto. a pesar de tu agonía en el huerto. Tú me atraes Tú me atraes porque tú viviste porque tú vivís el verdadero amor el verdadero amor en el reino en el reino de la divina voluntad. de la divina voluntad. Señor Jesús, Señor Jesús, no quiero seguir esclavo no quiero seguir esclavo de estos miedos de estos miedos que han tomado el control que han tomado el control de mis acciones, de mis acciones, de mis palabras, de mis palabras, de mis sentimientos. de mis sentimientos. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego todo el odio, todo el odio, todo el rencor, todo el rencor, todo el resentimiento, todo el resentimiento, todo celo, todo celo, toda envidia toda envidia que yo he sentido que yo he sentido en contra de las personas en contra de las personas que han formado parte de mi vida. que han formado parte de mi vida. Mis padres, Mis padres, mis hermanos, mis hermanos, mis familiares, mis familiares, mis amigos mis amigos y mis enemigos. y mis enemigos. Aquellas personas Aquellas personas que de manera consciente, que de manera consciente, voluntariamente, voluntariamente, me dañaron, me dañaron, me traicionaron, me traicionaron, me mintieron. me mintieron. Y fue tanto mi dolor Y fue tanto mi dolor que he vivido aislado, que he vivido aislado, he vivido alimentándome he vivido alimentándome con este miedo con este miedo a volver a sufrir, a volver a sufrir, a volver a padecer. a volver a padecer. Y me he alejado Y me he alejado de la vida de gracia. de la vida de gracia. He permitido y he consentido He permitido y he consentido pensamientos, pensamientos, sentimientos sentimientos y acciones y acciones contrarias a tu voluntad. contrarias a tu voluntad. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, yo perdono a cada uno de ellos yo perdono a cada uno de por ellos todo el dolor, por todo el dolor, por todo el por sufrimiento todo el sufrimiento que me hicieron pasar que me hicieron pasar desde que yo estaba en el vientre de mi madre desde que yo estaba en el vientre de mi madre hasta el momento actual. hasta el momento actual. Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre, en tu Jesús. nombre, Jesús. Y también perdono Y también perdono a aquellas personas a aquellas personas que no recuerdo, que no recuerdo, pero que me dañaron pero que me dañaron y que se quedó grabado y que se quedó grabado en alguna parte de mi memoria, en alguna parte de mi memoria, en alguna parte de mi corazón en alguna parte de mi corazón y de mi alma. y de mi alma. Y esto ha condicionado Y esto ha condicionado mis acciones, mis acciones, mis vicios mis vicios y mis pecados. y mis pecados. Señor Jesús, Señor Jesús, yo les perdono. yo les perdono. Y yo pido Y perdón yo pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que no he sabido atraer que no he sabido atraer hacia ti, Señor. hacia ti, Señor. Yo me he proclamado Yo me he proclamado católico, católico, pero no he vivido pero no he vivido tu gracia, tu gracia, tu tu misericordia, misericordia, tu luz. tu luz. He tratado He tratado de que se haga mi voluntad. de que se haga mi voluntad. Incluso he tratado Incluso he tratado de comerciar de comerciar contigo, Señor, contigo, Señor, ofreciéndote oraciones, ofreciéndote oraciones, sacrificios, sacrificios, mandas, mandas, promesas, promesas, con tal de que tú me des con tal de que tú me des lo que yo te pido. lo que yo te pido. Pido perdón Pido perdón porque los he alejado porque los he alejado de ti, Señor. de ti, Señor. Los he lastimado, Los he lastimado, los he traicionado. los he traicionado. Pido perdón Pido perdón porque nunca había sido mi prioridad porque nunca había sido mi prioridad hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, porque se me presenta tan difícil porque se me presenta tan difícil y doloroso y doloroso que solo no puedo. que solo no puedo. Y por eso fue más Y fácil por eso fue más fácil tomar el camino tomar el camino
equivocado, donde no sufro, donde no me lastiman donde no me lastima, y puedo satisfacer y puedo satisfacer mis deseos, mis deseos, mis necesidades, mis necesidades, mis pasiones. mis pasiones. Pido perdón Pido perdón a mis padres, a mis padres, porque tuve la oportunidad porque tuve la de oportunidad atraerlos hacia Dios de atraerlos hacia Dios y no lo he hecho. y no lo he hecho. Pido perdón a mis hermanos, Pido perdón a mis hermanos, porque me justifiqué en mis pecados, porque me justifiqué en mis pecados, lo que no pude hacer lo que no pude hacer en sus errores y pecados. en sus errores y pecados. Yo me justificaba Yo me justificaba en sus acciones, en sus acciones, en sus en miserias, sus miserias, para cometer mis propios pecados. para cometer mis propios pecados. Les pido perdón, Les pido perdón, porque no los atraje a Dios. porque no los atraje a Dios. Pido perdón Pido perdón a mis familiares a mis familiares y a mis amigos, y a mis amigos, que los pude atraer que los pude atraer al vicio, al vicio, al dinero, al dinero, al chisme, al chisme, al dolor, al dolor, al sufrimiento, al sufrimiento, pero sin Dios. pero sin Dios. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y perdono también Y perdono también a mi familia actual, a mi familia actual, a mi pareja, a mi pareja, a mis hijos. a mis hijos. Les pido perdón Les pido perdón y les perdono y les perdono por todo el daño por todo el daño que me hayan hecho que me hayan hecho y el daño que yo les haya y el hecho. daño que yo les haya hecho. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te presento y ahora te presento mis dolores del cuerpo, mis dolores del cuerpo, mis enfermedades, mis enfermedades, estos miedos que tengo estos miedos que tengo a que estas enfermedades a estas enfermedades vayan creciendo, vayan creciendo, vayan limitando vayan limitando mi movimiento, mi movimiento, mi capacidad mi capacidad de ser independiente, de ser independiente, mi miedo a la muerte mi miedo a la muerte, por este por diagnóstico este diagnóstico que me dieron los médicos, que me dieron los médicos, mi miedo por la edad mi miedo por la edad, a no poder hacer las a cosas. no poder hacer las cosas. Señor Jesús, Señor Jesús, no es lo mismo enfrentar la enfermedad no es lo mismo enfrentar la enfermedad con mis solas con fuerzas mis solas fuerzas que desde la fuerza de tu divina voluntad. que desde la fuerza de tu divina voluntad. Si es para tu gloria Si es para tu gloria y para mi y salvación para mi salvación y la salvación de las la almas, salvación de las almas, te pido te humildemente pido humildemente que me liberes y me sanes que me liberes y me sanes de esta enfermedad, de esta enfermedad, de estas de enfermedades. estas enfermedades. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Pero sé que también tu sabiduría Pero sé que también tu sabiduría hará en mí lo que sea necesario, hará en mí lo que sea necesario, lo que se deba hacer lo que se deba hacer para que yo me salve. para que yo me salve. Y si es, Señor, una Y manifestación si es, Señor, una manifestación de tu poder de tu poder y para mi bien, y para mi bien, que en este momento en este momento cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato o sistema que se haya dañado que se haya dañado en el pasado en el pasado de manera de directa manera directa o indirecta o indirecta por los pecados, por los pecados, por las miserias por las miserias de mis seres queridos, de mis seres queridos, abuelos, abuelos, tíos, tíos, hermanos, hermanos, amigos amigos y enemigos, y enemigos, familia actual, familia actual que hayan ocasionado que hayan ocasionado esta enfermedad esta enfermedad en mi cuerpo. en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo me declaro yo me declaro libre y sano libre y sano en cada célula, en cada célula, en cada molécula, en cada molécula, en cada átomo, en cada átomo, en cada tejido, en cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema. aparato o sistema. Señor Jesús, Señor Jesús, pero sobre todo dame la fuerza pero sobre todo dame la fuerza de hacer tu divina voluntad. de hacer tu divina voluntad. Y ahí encontraré la fuerza Y allí encontraré la fuerza para hacer lo correcto en mi vida. para hacer lo correcto en mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, y también te entrego y también te entrego toda atadura
toda atadura, todo lazo, todo lazo, toda trampa, toda trampa, toda obsesión, toda obsesión, toda opresión, toda opresión, toda perturbación toda perturbación en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi corazón, en mi familia, en mi familia, en mi trabajo, en mi trabajo, en mis en pertenencias. mis pertenencias. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y a amordazo Satanás, a Satanás, a todos sus demonios a todos sus y a demonios, todos aquellos y a todos aquellos que colaboran con el demonio, que colaboran con el demonio. algunos por ignorancia Algunos por ignorancia y otros llenos de la codicia y otros llenos de la codicia y de sus y miserias. de sus miserias. Te mando a los pies de Jesús Te mando a los pies de Jesús para que no vuelvas a perturbarme ni a mí, para que no vuelvas a perturbar ni a mi familia, ni a mi familia, mi casa mi casa y mis y mis pertenencias. pertenencias. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora a partir de a ahora partir de ahora quiero enfrentar mi vida quiero enfrentar mi vida desde la luz del discernimiento, desde la luz del discernimiento, con mi conciencia bien con mi formada, conciencia bien formada, con una enseñanza catequética con una enseñanza catequética de mi fe, de mi fe, con la gracia que tú me das con la gracia que tú me das, cada vez que comulgo, cada vez que comulgo, cada vez que me confieso cada vez que me y se confieso, actualiza esta gracia. se actualiza esta gracia. Con esta fuerza Con esta fuerza yo me declaro yo me declaro libre libre y sano y sano de Satanás y todas sus y trampas todas sus trampas y todas sus y mentiras. todas sus mentiras. Mando a Satanás Mando a Satanás y todas sus y obras todas sus obras a los pies de Jesús en la a los cruz, pies de Jesús en la cruz, a los pies de Jesús en el sagrario, a los pies de Jesús en el sagrario, para que yo quede libre para que yo quede libre y sana, y sano, y a partir de ahora y a partir de ahora atraer a las almas atraer a las almas hacia este amor verdadero, hacia este amor hasta verdadero, esta presencia real y verdadera hacia esta presencia real y verdadera en la Eucaristía. en la Eucaristía. Ahora te entrego Ahora te entrego a mis seres queridos, a mis seres queridos, especialmente aquellos especialmente aquellos que no te conocen, que no te conocen, que no han querido conocerte que no han querido conocer, o que se han alejado de ti o que se han alejado de ti y se han dejado atrapar y se han dejado atrapar por los vicios, por los vicios, por los pecados por capitales, los pecados capitales, por la mentira, por la mentira, por todo aquello por todo aquello que puede estar que perturbando puede estar perturbando toda nuestra vida. toda nuestra vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo estoy libre, yo estoy libre, yo estoy sano yo estoy sano, para tu gloria para tu y gloria, para la salvación de mi alma, para la salvación de mi alma, en el nombre del Padre en el nombre del Padre. y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pongan sus manos en su corazón, cierren sus ojos y agachen su cabecita. Padre del cielo, yo bendigo a este pueblo tuyo aquí presente y mis hermanos a través de los medios y los que vean esta celebración o esta predicación en forma diferida, para que tú te manifiestes en cada uno de ellos, Señor. Tú nuevamente sales a nuestro encuentro para reconquistarnos. Tú nos enseñas cómo enfrentar el dolor, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a la traición, el miedo a la soledad. Solamente desde la luz de tu Espíritu, desde la gracia y la misericordia que tú nos das y el cumplimiento de tu divina voluntad. Para que sepamos siempre quién nos manda, de dónde venimos. Venimos de Dios y vamos hacia Dios. Y yo bendigo a este pueblo y lo declaro libre y sano para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Hijo y para la gloria de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Yo los invito, lo que el Señor vaya haciendo en sus vidas, utilícenlo para atraer a otros. Si hoy el Señor a alguno de ustedes le ha dado la sanación física, bendito sea Dios. Utilicen ese don para atraer a otros hacia Dios. Si alguno de ustedes ha recibido esa paz, esa fuerza que a lo mejor no tenían, que sea para atraer a otros hacia Dios. Si incluso ha habido una manifestación, una visión, una locución, lo que sea, porque se puede dar y se da y es normal, no es algo malo, también
no es para ponernos como centro, sino para compartir y que otros quieran conocer a este Dios como estos griegos que querían conocer a Jesús. Y si alguno más adelante se da cuenta de que Dios se manifestó en su matrimonio, se manifestó en su trabajo y las cosas fueron diferentes a como lo esperabas, o que tienes la paz, tienes la fuerza para enfrentarlo, den testimonio para atraer a otros hacia Dios. Amén. Vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ahora vamos a presentar nuestra ofrenda. Yo bendigo sus trabajos y todas las cuestiones materiales que ustedes necesitan para que no se vuelva ni una avaricia, ni tampoco se vuelva una tentación por no tener. Tendremos lo que Dios nos bendiga, pero hay que trabajar y echarle ganas. Pongan sus manos y yo bendigo sus trabajos. También mis hermanos a través de los medios. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que te van a presentar esta ofrenda, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.